La escritora peruana Zoila Vega Salvatierra ha publicado recientemente un nuevo libro. Se trata de Cantan al hablar, publicado por Seix Barral. Una serie de textos que configuran una suerte de novela en donde sus protagonistas son 6 pianos quienes nos cuentan sus aventuras y desventuras. Un interesantísimo libro que recomiendo y sobre el cual conversé con Zoila y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la Librería Sur, quienes gentilmente nos cedieron un espacio para dicho encuentro. La Librería Sur la pueden encontrar en la avenida Pardo y Aliaga en San Isidro y por supuesto seguirla en sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Zoila Vega Salvatierra aquí en Letra Capital. Hola Zoila, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre un nuevo libro tuyo. En este caso, el libro Cantan al hablar, que ha sido publicado por Seix Barral y que ya se encuentra en librerías. Cuéntame un poco, Zoila. Yo suelo empezar siempre las conversaciones con casi una obsesión, diría, que es cómo se originan los libros. Es decir, cómo quizás a partir de una primera idea, ¿no?, se va gestando todo un libro. En este caso es un libro podríamos decir que es un libro de relatos que tiene que ver con la música, que tiene que ver particularmente con los pianos, con el piano como instrumento, ¿no? Son 6 pianos que de alguna manera protagonizan 6 historias. Y digo protagonizan porque si bien hay personajes, digamos, también protagónicos en los relatos, es a través de la mirada de los pianos que digamos que entramos en las historias. Entonces quería un poco preguntarte cómo surge la idea. Quizás sabemos que tú eres además música, violinista, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nace la idea de este libro? ¿Cómo es tu relación con el instrumento, con el piano? Bueno, es una relación de amor y odio porque a mí me encanta el piano como instrumento, pero es una de mis grandes frustraciones el no haber podido aprenderlo apropiadamente. O sea, dentro de mi formación de músico era obligatorio aprender piano, pero yo soy violinista de formación, entonces como que no nos hemos entendido muy bien. Y la primera vez que yo me asomé al universo de un piano, yo tenía como 11 años, y a esa edad animizas todo. El piano es tu mejor amigo o es tu peor enemigo, o se vuelve tu rival, o se vuelve alguien que te reprocha cosas si es que no sabes tratarlo adecuadamente. Y la idea de esa relación conflictiva con mi propio piano, que en la novela lo retrato como Rajals, me llevó a pensar, ¿qué me diría el piano si pudiera hablar? Claro. O sea, con todo lo que hago y lo que hago mal, ¿qué me diría este pobre instrumento con el que lo quiero mucho, pero que no me puedo entender como con mi violín, por ejemplo, ¿no? Y luego en mi vida profesional y personal he encontrado otros instrumentos y me he hecho exactamente la misma pregunta. No solo cómo me ven, sino qué han vivido, qué han pasado, de dónde vienen y cómo ha influido ese probable origen, ese hipotético origen, en cómo ven las cosas de la vida, del mundo y en la ciudad en la que han venido a parar, que es Arequipa. Aunque la ciudad está muy poco mencionada explícitamente, pero esa fue el primer leitmotiv del libro. ¿Qué tienen que decir los pianos y que nosotros no podemos escuchar? Es un poco darle voz al sin voz, ¿no? Claro, y además pensaba mientras leía los relatos, en cómo un instrumento para un músico pues adquiere justamente una corporeidad, ¿no? un espíritu, ¿no? Que tiene que ver justamente, como tú dices, con su historia de vida, ¿no? De dónde viene el piano, cómo fue construido, ¿no? Incluso de qué nacionalidad es, ¿no? ¿Cómo es esa relación músico-instrumento, ¿no? Más allá del piano, digamos, ¿no? Mira, te lo puedo contestar como intérprete, como violinista. Yo empecé desde muy chica. Yo primero he leído música y después he aprendido a leer español. Entonces,
Yo he tenido los violines de todos los tamaños y tú llegas a construir el cuerpo alrededor del instrumento. Te salen callos, te salen deformidades, los dedos se te abren de cierta manera que una persona no instrumentista no lo haría. Entonces tu cuerpo y tu instrumento se van retroalimentando. Y con el tiempo aprendí que los instrumentos son incluso como los vinos, sobre todo los violines, en el caso concreto de los violines. Mientras más antiguo sea, la madera se afianza más y mientras más lo toques, el instrumento enriquece. Incluso tenemos un dicho, un buen violinista le puede sacar sonido a un cajón de frutas y un mal violinista no hace funcionar un Stradivarius, ¿no? Claro. Pero digamos que al irlo cultivando, el instrumento va floreciendo, ¿sí? Va mejorando su sonido. Los pianos son un poco distintos. Tú no los adaptas a ti. Tú te tienes que adaptar a los pianos. Y esa necesidad a veces es frustrante, porque si el instrumento no puede dar mucho de sí, bien sea porque está lastimado, bien sea porque es muy antiguo, bien sea porque necesita ciertos cuidados especiales, entonces exige una gran capacidad de adaptación del intérprete. Y quizás fue una de las cosas que a mí me frustraba mucho en mi experiencia personal, que un teclado, un piano yo lo veo demasiado extenso, es grande, me come. En cambio, el violín en su portabilidad, en su facilidad de transporte, inclusive era mucho más asequible. Pero el piano es una cosa que no puedes mover. Claro. Necesitas a alguien más, inclusive. De hecho, sin spoilear, hay una historia justamente donde a un piano le ocurre un incidente justamente en un traslado. Justamente, que es una cosa bastante fuerte, no hagamos spoiler, pero existe toda una técnica para mover un piano, o sea, hay toda una infraestructura y una logística. Entonces, no es un mueble, no solo es un simple mecanismo de relojería, es un instrumento bastante complejo. Y mi manera de lidiar con esa complejidad que no pude entender en mi infancia y mi adolescencia fue hacerlos hablar. Era la única cosa que podía hacer por ellos, ya que no los puedo hacer sonar. Claro, y de alguna manera imponen un respeto, ¿no? De hecho, ahora que mencionas esto de que no son un mueble, a veces uno encuentra en ciertas casas, quizás poco habituadas a la música, no lo sé, que aparentemente parecen un mueble más, o sea, un mueble en el que incluso sobre el cual hay floreros, hay adornos, ¿no? Sí, sí. Que también uno de los pianos también reclama eso en el libro, ¿no? No es un mueble, no le pongas tanta cosa. Es cierto, pero además hay una simbología alrededor del piano, ¿no? Cuando en el siglo XVIII los pianos no existían todavía como los conocemos hoy y no encarnaban, digamos, toda una cultura de lo doméstico, de las relaciones sociales, ¿no? Había una construcción alrededor de los pianos. Eso en el siglo XIX se vuelve un hecho. La gente olvida las guitarras en favor de los pianos se vuelven parte del menaje, ¿no? Parte del amueblamiento indispensable de una casa. O sea, no puedes estar sin refrigerador ni cocina, en ese momento no puedes estar sin piano. Entonces, su simbología, el mito que se construye alrededor de su presencia, todavía nos alcanza del día de hoy. Justo en el hotel en el que estoy hospedada hay un piano vertical. Lo tiene muy bien afinado y está listo. Cualquier huésped que desee lo puede tocar. Han puesto incluso una partitura muy sencilla para que nadie se complique. Pero lo han puesto en el salón como para dar la bienvenida al huésped. Y eso es una simbología pero precisa, ¿no? El piano está ahí para decir hola. Claro, y tú me corregirás, pero tiene que ver también un poco con, digamos, con señalar un estatus, digamos, es decir, ¿qué familia tiene un piano? No te niego que es verdad. Muchas veces, así como ahora el televisor de pantalla plana de 98 pulgadas señala cierto estatus, en un tiempo los pianos hicieron eso. Y sin embargo, lo digo también en una historia, hay casas de una sola habitación que se dieron el lujo de tener un piano. Claro, pero ahí es otra dinámica. Exactamente. Es otra dinámica. Exactamente. Porque, volviendo al libro, una cosa que también me llamó mucho la atención y me gustó es porque uno encuentra una especie de reflexión en torno a la vocación, ¿no? Sí. Ahorita se me viene a la mente solamente un personaje que es, si no me equivoco, Roberto, ¿no? Y de alguna manera uno, a través de la historia de este piano, de su piano, ¿no? Que justamente en una habitación
¿no? Una vivienda unifamiliar y unihabitacional prácticamente, Claro. encuentra su razón y su propósito. Ahí tienes un ejemplo de lo que es, no sé si es estereotipo, pero es la idea romántica que tenemos del genio, incomprendido, aislado, pobre de preferencia, pero que se sublima en nombre del arte. Y lo hace en compañía de un compañero, de un cómplice, un compinche, que lo acompaña, lo orienta, lo alienta y lo inspira. Aunque después ya vemos que no siempre el final puede ser feliz, ¿no? Claro, pero también vemos cómo de alguna manera el arte no es bien comprendido, digamos, ¿no? Porque digamos, si no mal no recuerdo, el padre, que también en su momento tuvo una predilección por la música, pero su padre, en su caso, no fue un apoyo, ¿no? No. Él, sin embargo, trata de no cometer el mismo error con el hijo, pero al mismo tiempo tiene este temor de que no le vaya bien. Sí, de que la vida material no le sea favorable al hijo, ¿no? Y ese es muchos de los discursos que todavía encontramos. Yo soy docente en una universidad donde enseñamos música y tenemos muchos alumnos que vienen exactamente con el mismo dilema. No me dejan estudiar música, mi padre me ha obligado a que estudie otra carrera además de esta, o más dramático, me he tenido que ir de mi casa porque no querían que estudiara esto. Entonces, esta es una realidad que todavía está vigente en muchas ciudades del Perú. Y el mundo, en otros lados también tenemos esa, pero ¿qué vas a hacer de músico? ¿No? Hay tantas posibilidades, pero todavía tenemos esa imagen de que el artista es pobre, es limitado en sus posibilidades materiales, etc. Es alguna cosa que está cambiando rápidamente. Claro. Y después otra cosa que también me pareció muy interesante en el libro es que me hacía pensar en esta imagen nuevamente del piano. Estamos hablando de un piano, no de un teclado, no de un órgano, sino un piano, y su relación con una música particular, que es, digamos, la música clásica, ¿no? Y ¿por qué traigo a colación eso? Porque también me llamó mucho la atención que de alguna manera el libro reflexiona sobre el compositor, ¿no? Y claro, yo pensaba, porque creo que hay una parte en la que se dice expresamente cómo, digamos, en la música clásica estamos acostumbrados básicamente a, cuando uno quiere ser pianista, a ser básicamente un instrumentista, un concertista, ¿no? No tanto un compositor. Son otras realidades. Lo que sucede es que, claro, en el mito romántico, el creador es el máximo artista. Y al intérprete se le ha juzgado siempre como menos que un creador. Sin embargo, es igual de creador que el compositor, porque si yo no lo toco, la música no existe. Claro, ¿no? Además tiene que ver mucho la interpretación, digamos, no hay dos interpretaciones iguales, por más que la partitura sea la misma. Por eso le llamamos interpretación, porque lo que yo toque no va a ser lo mismo que toques tú. Y menos mal, porque si no bastaría con que uno lo toque y ya para qué aprendemos los demás. Disco, claro. Exactamente. Entonces, claro, la idea es que el ser compositor, que dicho sea de paso, es lo que menos plata da para hacerlo, para decirlo en verde, es el máximo ideal estético, el acto poético es mucho mejor que la praxis, ¿no? La poiesis sobre la praxis. Sin embargo, el compositor es a su vez intérprete, y es intérprete de sí mismo. Y es una cosa que lo planteé, que es el compositor del cual hablo, tiene que ser pianista primero, tiene que ser intérprete primero para llegar, digamos, a ese gradus ad parnassum que lo va a llevar hasta la cima de la expresión. Y sin embargo, hasta que no haya quien lo toque, que es lo que sucede al final, el compositor está mudo, es como si no existiera. Claro, es letra muerta, digamos, o partitura muerta. Partitura muerta, claro. que en realidad la partitura no es música, es solo la representación gráfica de algo que suena. Hasta claro. que no lo haga sonar. Exacto. Es como el teatro, existe. Digamos, para lo que hacen teatro, ¿no? Igual. Claro. El texto no es de teatro, en realidad el teatro es la escenificación. Claro, tú puedes leer el texto por un ejercicio de la belleza, ¿no? Yo puedo leer un libreto de Shakespeare o de Casona. Claro. O en el caso de los músicos, tú eres una partitura y la lees y la entiendes, claro, incluso, pero es diferente a... Es lo que un maestro mío me lo decía. No confundas la partitura con la música porque es confundir el menú con la comida. Es exactamente eso. Porque también pensaba, y quería saber tu opinión,
por ejemplo, en el caso de un músico más o menos conocido, popular, que es de la música popular me refiero, que es Charly García, el argentino. Él decía que cuando era niño le pusieron una profesora de piano, porque encontraron sus dotes, el oído absoluto, etc. La profesora era muy rigurosa en no dejarlo crear, ¿no? Es decir, no. Y entonces él creció pensando, no, los compositores son aquellos que ya están muertos, ¿no? Pues es una genialidad de Charly. Y claro, una rebelión ante eso, él empieza a componer. Mira, tiene mucho que ver con que en la música académica, que es el campo de donde yo vengo, se ha demonizado mucho la improvisación, el free pass, el ver qué cosa es lo que hago, qué es lo que ha alimentado desde siempre la creación. O sea, la creación, si bien es cierto que en Occidente las músicas académicas que se enseñan en conservatorio tienen una base bastante rígida, no lo niego, y uno se pasa, teníamos un chiste en el conservatorio, son 10 años de la carrera de composición y 9 es para estudiar gente que ya se murió. ¿Listo? Y el último año es para estudiar gente que todavía está viva, pero que es de hace 80, 50 años. Entonces, hay como una tradición y tú no te puedes salir de la tradición, o sea, tienes que estudiar a los que han venido antes que tú, pero no puedes copiarlos, tienes que ser absolutamente novedoso. Pero ya no es el único paradigma que existe para enseñar y componer. Yo creo que gracias a genios como Charly García hemos desacralizado un poco la función de la composición. ¿Qué es lo que hace mi personaje aquí? Él no estudia en un conservatorio, él es completamente explorador. Y al final creo que de eso se trata. Tú aprendes, no copias, aunque ese fue un valor estético en el pasado, en el presente ya no lo es más. Imitas, pero así aprendes. Y luego experimentas y buscas, ¿no? Entonces, sí es verdad que han habido tendencias en la enseñanza de la música, no solo académica, hay en otras también, donde hay una especie de prohibición o parálisis, o anatema, es la palabra más precisa. No compondrás, no harás esto, porque Beethoven no lo hizo así. Bueno, Beethoven lleva un par de siglos descansando tranquilo, así que y él también hizo exactamente lo mismo, él no hizo caso de nada, él fue un disruptor, y él más bien se convirtió en algo que él jamás hubiera imaginado, ¿no? Generó modelos y ahora todos seguimos los modelos del disruptor. Claro, o incluso el mismo Mozart, ¿no? Que también era un poco irreverente en muchos casos. Mozart era una especie de esponja, o sea, él no tenía escuela en el sentido de que no componía a la alemana, él componía como todo. Entonces, eso también te indica una iniciativa y un estilo y un lenguaje muy personales que no se necesita copiar para ser igual de bueno, sino que te dé el ejemplo de decir, estudia, aprende, compón y expresa, ¿no? Bueno, un poco para regresar al libro, aunque bueno, de alguna manera estamos hablando del libro porque estamos hablando de la música, quería preguntarte sobre ya la parte, digamos, literaria, en el sentido de ciertas decisiones que un autor emprende, ¿no? Porque claro, son 6 pianos, ya más o menos contaste cómo es que tú decides darle voz, ¿no? a los pianos. Pero el libro está orquestado, ¿no? Sí. Con, digamos, ¿cómo decirlo? Intercalándose las historias, ¿no? Es decir, son 6 historias, pero no son con principio y fin, sino que van intercalándose, ¿no? Entonces, vamos viendo las 6. Y temporalmente no están en secuencia. Exactamente. Tú ves aquí eventos que luego se describen aquí y luego se regresa. Es un poco... Puede sonar un poco caótico, pero tiene cierta lógica interna. Claro, yo pensaba justamente, y no es gratuito que diga orquestar, porque pensaba justamente en eso, ¿no? No es una especie de concierto, ¿no? Ajá. Es un buen verbo. Yo usaría otro que a los políticos les encanta utilizar, que es el verbo concertar, que es, pongámonos de acuerdo, ¿no? En realidad iban a ser 7 pianos originalmente, iba a haber un segundo Steinway, pero su historia no la pude redondear, entonces empecé a eliminarla. En cierto momento, para no perder el hilo y ver dónde terminaba una y empezaba y seguía la siguiente, tuve que recurrir a un diagrama Excel. Suena muy prosaico de decir, pero a dónde estoy, qué va, porque necesitas tener algún control, no todo está en la memoria, uno tiene sus recursos. Algunas cosas, algunos capítulos, fragmentos salían muy largos, incluso
yo misma me he propuesto que no hubiera una duración precisa igual, porque eso lo volvía muy aburrido y a veces tenías que limitar al narrador y eso no me gusta hacer. Cuando el piano tiene que hablar, que hable. Y si no tiene nada que decir, pues que tampoco diga mucho, que diga lo que necesita. Yo recuerdo haberme inspirado mucho en las técnicas de Orhan Pamuk. Lo estaba descubriendo justo cuando empecé a ver. Sobre todo, me llamo Rojo. Me fascinó ese libro por el repertorio coral que tenía, ¿no? Y en general, Pamuk usa mucho eso, le da la voz y le da espacio a sus personajes. Y eso me pareció sumamente interesante. Sí tuve más problemas con los personajes secundarios, no con los pianos en sí, porque al final los personajes secundarios son los que le dan integración al relato. Entonces tuve que cerciorarme de que las menciones de los secundarios estuvieran justificadas, que no fueran una mención banal, que estuvieran integradas en la historia, y si no era necesario, pues no se les nombra. Hay pianos que no hablan de ciertos personajes que no los han conocido o simplemente no se han cruzado con ellos. Y dije, no todo puede hacerse, no es una ecuación matemática ni una ecuación redox química, así que funcione la lógica para mí es bastante, ¿sí? Que tenga la coherencia necesaria era lo más a lo que podía aspirar, porque yo sé que es un puzzle un poco extraño y tampoco funcionaba contar las historias de corrido, si no me hubiera quedado un libro de cuentos. Y creo que esta facilidad de ir concatenando las historias creo que refresca al lector y lo mantiene atento por lo menos a lo que está sucediendo. Claro, y da la idea, por lo menos en mi lectura, nuevamente de una orquesta, de algo, digamos, de una unidad, ¿no? Sí, y con cada parte teniendo la melodía en ocasiones y en otras solamente siendo la textura de acompañamiento. Muy buen término. Bueno, un poco para ir terminando, ¿cómo combinas la música y las letras, la literatura? ¿Cómo surgen los proyectos? ¿Tienes ya un proyecto encaminado de escritura? Sí, lo que sucede es que, bueno, mira, en mi casa escribimos siempre, o sea, mi familia siempre escribe, mi papá es poeta, mi madre es una psicóloga que solamente mira a las personas y ya sabe cómo son, entonces un truco que teníamos era contarnos historias sobre las personas que veíamos pasar, aprender a observarlas, entender su vida interna. Mi padre es un poeta que ha escrito, y yo en la cuna lo he visto escribir, entonces... mi tío es dramaturgo, él vive aquí en Lima, entonces es una familia como que escribir es una cosa muy, muy natural. Natural, claro. Entonces yo escribo desde la adolescencia. En casa tenemos la broma de que yo escribo las novelas y las voy metiendo en el refrigerador en tuppers. Cuando se necesita voy sacando a ver qué se puede. Esta es la quinta novela que publico, pero es la primera que tengo con Sello Planeta, que estoy muy contenta de que se pueda presentar en Lima. Es duro porque yo soy musicólogo histórico, o sea, hago trabajos de investigación en música peruana, entonces a veces estoy así. Y de hecho es la primera novela que hago sobre música. No suelo... claro. Y también es la primera autoficción que me permito hacer. Generalmente uso más parábola y alegoría. Pero es una cosa natural, entonces a veces me preguntan, oye, ¿tú cómo haces? Y yo le digo, bueno, dormir es para los débiles, empezamos por ahí. Entonces, yo siempre estoy escribiendo, entonces siempre están ahí mis... Curiosamente, como soy muy, muy verbal y soy muy, muy lora, siento que el formato de la novela es el que más se aplica. El cuento te constriñe, digamos. Me constriñe, lo hago mal, lo resuelvo horrible, entonces cuando me preguntan, ¿no tienes cuentos? No voy por ahí, no me sale una novela cuando me pongo a escribir un cuento, ¿no? Claro. Entonces yo siempre estoy escribiendo mientras hago lo otro y disfruto las dos cosas. Y a veces cuando estoy con más carga en un lado es cuando más escribo como una especie de balance. No me pregunten cómo, pero misterios de la naturaleza, así es. Okay. ¿Y cuándo, digamos, el siguiente proyecto todavía está en proceso? ¿El que se está escribiendo o el que esté en el refrigerador? ¿Y cómo decides? Digamos, es interesante lo que dices, porque claro, a veces uno tiene material ya, ¿no? Como dices, en la refrigeradora, y puede tener 1, 2 o 3.
¿Cómo, digamos, descubres que es el momento exacto de una de ellas? Bueno, mira, te voy a ser absolutamente sincera. Yo, mi última novela que me la pidieron se editó en 2017. O sea, no he vuelto a publicar nada desde 2017, que fue para la editorial Arza, una novela corta. Desde entonces sigo escribiendo y además, bueno, cuando surgió la oportunidad de trabajar con Planeta, esta es la que primero tenía porque una versión de esta novela ganó la mención honrosa del premio Copé en 2013. Entonces dije, bueno, algo bueno debe tener. Claro. Entonces, cuando la propuse, me encantó muy bien. Mi editor, Víctor Ruiz, me dijo, sí, está muy bien la novela. Entonces, estoy esperando que me diga si quiere más porque saco, mientras fui terminando las otras y las voy viendo. Con esto lo que quiero decir es que no siempre se publica lo que uno quiere, se publica lo que uno pueda, claro, ¿no? Lo que sea más interesante incluso. Y creí que esta podía, en este caso, ser oportuna, por lo poco ortodoxa que es. Estupendo. Muchas gracias, Sonia. Ha sido un placer conversar contigo. Y amigos, les recomiendo la novela. La pueden encontrar ya en librerías. Muchas gracias. A ti las gracias.